Ser podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Millas, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Javier, buenos días. Pues me dijeron que no venías, que estarías en casa porque estás medio malo. Bueno, ayer había pensado quedarme, pero luego dormí muy bien esta noche y me he levantado, me he escuchado, digo, pero si estoy bien. Te has escuchado. Y he mirado la temperatura, era buena, digo, pues mira, llevaba 3 días sin salir de... Es que esto lo cogí, se manifestó, estuve en Alicante, sí. El miércoles. Sí. Y al volver, ya en el tren, tuve el aura que precede a los trancazos o a las gripes. Que a ti te gusta ese estado, que es parecido al de Propofol, ¿no? Me encanta porque es un estado de iluminación barato. No tienes que pagar nada. Ni por quirófano, ni... Nada. Y estuve las 2 horas y media que dura el viaje. O sea, es cuando notas el virus, pero antes de tenerlo... Es el aura, o sea, se manifiesta con un aura, ¿no? Vale. Luego el virus es como... ¿Recuerdas el cuento de Casa Tomada de Cortázar? ¿No? Que va avanzando, tú vas retirándote creo que era el médico de John Van Veen el que la primera pregunta que hacía a sus pacientes era: ¿usted en qué parte de su cuerpo vive? ¿No? Y a partir de ahí ya... Entonces tú con el aura escribes 2 novelas y tienes... Yo con un aura de 4 horas te da para todo el año. Y entonces el virus fue avanzando. Yo vivo normalmente en esta parte, en el pecho, ¿no? Que esto es muy curioso porque ahora la gente piensa que... parece evidente que vivimos en la cabeza. O sea, todo el mundo piensa que vive en la cabeza, ¿no? Y que lo evidente es que tú piensas como... Y yo también lo creía hasta que Arzuaga me demostró que no, que hubo una época en la que la gente creía que vivía en la zona del corazón, un poco más arriba, ¿no? Que es donde curiosamente se manifiestan los ataques de pánico y de angustia, ¿no? Ahí, a falta de respiración. Entonces yo vivo ahí y yo fui avanzando, o sea, desde el intestino hasta... porque mi virus iba tomando a casa, y ya cuando creía que iba a salirme del cuerpo, como pasa en el cuento de Cortázar, el virus desapareció. Y no llegué a salir del cuerpo, ¿no? Bueno, algo que iba. ¿Tú en qué parte del cuerpo vives? Pues ahora yo creo que en la primera que veo en el espejo, que suele ser la cabeza, ¿no? Claro, todo el mundo cree que vive en la cabeza, sí. Pero a lo mejor no, O sea, a lo mejor es una creencia falsa. Sí. Pero hay una diferente personalidad según vivas en el... Bueno, hay gente que vive en el aparato digestivo. Pero eres más emotivo si vives en el corazón. Esas cosas. Eres más práctico si vives en el intestino, porque eres más consciente de tus... Ya, eso no tengo que decir que...
Eso ya es una cosa casi como de feng shui, ¿no? Ya. De qué modo hay que colocar la cama en el dormitorio. Bueno, oye, que de Alicante te trajiste dos cosas. Una es este catarro que tienes, o lo que sea, y una teoría sobre dónde estuvo Mazón esa hora que nos falta en su horario de aquel... Bueno, no es ahora, es que claro, estuve allí justamente dando mi charleta el día del funeral. El aniversario. Y claro, hablaba mucha gente, pues hablaba de eso. Estaba todavía en la incógnita de si iba a acudir o no al funeral, lo cual a la gente le parecía insólito, ¿no? Que fuera. Como dice Rufián, es de psicópata. No, es que realmente es insólito, ¿no? Es una cosa alucinante. Bueno, y estuve hablando con unos amigos de algo que a mí me... Sí, lo he pensado, no he manifestado en voz alta ni he escrito nada, pero sí, que se han dado tantas versiones sobre esas 5 horas, ¿no? Esas 5 horas que estuvo ausente mientras el mundo se acababa, mientras había un apocalipsis fuera, ¿no? Y ha dado tantas versiones, en la última ya, que el mundo se acaba, pero va a acompañar a Villaplana a parking. Porque eres un hombre como los de antes. Porque es un caballero. Pero luego falta una hora, ¿eh? Pero espera, pero luego sale del parking y dice, me voy a dar una ducha a casa. Y entonces se va a casa a dar una ducha y se cambia de ropa, ¿no? Y el mundo acabándose. Y él recibiendo mensajes de que el mundo se acababa, ¿no? Y entonces ya a las 8:30 ya llega a Cecopi, cambiado de ropa, como deportivo, como si viniera a jugar al golf o fuera a jugar al golf. Y no, bueno, ojos vidriosos, se le describe siempre, que me gusta esa expresión. Ojos vidriosos, no sé. Pero bueno, el caso es que es tan inverosímil que una persona permanezca fuera de juego en esas circunstancias 5 horas, que pensábamos, hablando con estos amigos, que habría sido, que lo más verosímil habría sido que hubiera dicho en las primeras declaraciones, bueno, es verdad, no llegué a Cecopi hasta las 8:30 porque es que nos abdujeron unos extraterrestres y nos tuvieron a la periodista y a mí en una nave examinándonos y tal, ¿no? Como, nos insertaron un chip y ya nos soltaron en el parking, por ejemplo, ¿no? De Cecopi. Entonces, eso habríamos dicho, nos habría parecido verosímil. Sí, nos lo habríamos creído más que todo. Más que todo, además, porque todo demás, por denigrante que sea tu imaginación, y pienses en lo que puede ocurrir, ninguna cosa justifica que tardara 5 horas en llegar a Cecopi mientras el mundo se acababa. O sea, no hay nada. O sea, a ti se te ocurre algo que dijera, sí, hombre, pues que... ¿Sabes qué pasa? Es que, claro, la SER tiene periodistas muy buenos. Y lo que pasó en esa hora se va a saber. Pero no es ahora, son 5 horas. No, pero de esas 5 horas hay 4 que están documentadas, ¿no? Estaba claro que estaba en el Ventorro, pero que luego se fue al parking a acompañar. No, pero luego falta 1 hora. Bueno, pero espera. La hora de la ducha, como dices tú. Y se va a saber, ¿eh? En las 4 horas creemos que están documentadas porque estaban en el Ventorro. Pero ¿qué haces 4 horas en el Ventorro sabiendo que el mundo se está acabando? O sea, ¿qué haces 4 horas? Pues pedir cosas del menú. Sí, y recibir lecciones de retórica, ¿no? Exacto. Da igual, te imagines lo que te imagines. Yeah. Te imagines lo que te imagines, no hay nada que en un momento determinado no dijera, oye, perdona, que me tengo que ir ya, porque vamos, en 1 hora lo resuelves, o sea, hicieran lo que hicieran, es decir, todo lo que quepa por tu cabeza que pudieran hacer esas 2 personas 4 horas en el Ventorro, no da para 4 horas cuando hay un apocalipsis en el exterior. 4 horas y una ducha, ¿eh? No, pero la ducha fue luego, si es que es mucho. Cuando ya le devolvieron los extraterrestres. Claro, él está 4 horas que vosotros, o tú, dices que están documentadas, están sin documentar. ¿Qué haces 4 horas tú en un reservado de esto, en un día como ese? Yeah. No, es absurdo, ¿no? Yeah. Y luego está la hora final. Luego la del parking, luego la de la ducha y tal. Pero
O sea, tú eres partidario de que salga a una rueda de prensa esta reflexión que dice que va a ser profunda. No nos atrevimos a decirlo porque hay mucha gente que no cree en los extraterrestres y tal, pero la verdad es que fuimos abducidos y estuvimos en una nave extraterrestre. ¿No te parece gracioso que alguien diga como él, además alguien como él precisamente, que esta semana va a hacer públicamente una reflexión profunda? O sea, que se califique su propia reflexión ya de profunda, pero por anticipado. Pero es que a lo mejor no es él, a lo mejor es alguien, su cuerpo ha sido ocupado por un extraterrestre, porque un terrestre no habría ido al funeral. Es verdad. Quiero decir que hay que tener mucho cuajo para un terrestre. Yo no tengo una gran opinión de mis congéneres, pero un terrestre no habría ido al funeral. Entonces, pues se inventará otra cosa porque su cuerpo ha sido ocupado por un extraterrestre. Vamos a ver las declaraciones que haga Villaplana mañana, creo que es en el juez, a ver si está ocupada también por un extraterrestre. Vale. Mañana sabremos si han sido abducidos los dos. Algo podremos, pero mi teoría seriamente es que esta pareja fue abducida. A ella la soltaron antes, de todas maneras. A ella la soltaron en un parking. Sí, a él le falta una hora más. Aprovecho para ducharse y otras cosas. Que fue la hora de la ducha y de cambiarse de ropa. Ya. Bueno, pues nada. Bueno. Esto es lo que hay. Escucharemos la reflexión profunda. Sí. Que ayer decías que pobre Peridis, me decías, ¿pero qué pobre Peridis? No, decía que estuve escuchando lo de los viñetistas, la tertulia de los viñetistas, ¿no? Y entonces me hizo gracia, pero sentí un poco de pena por Peridis, ¿no? Porque, claro, empezáis a hablar de las memorias del rey, que vaya cara dura también la del rey, ¿no? Tenemos que invitar un día a Nieves con Costrina. Que luego lo puso fino también. A que nos hable de los Borbones en general. A que nos hable de los Borbones. Vaya cara dura la de este hombre, ¿no? Las cosas que dice en ese libro, o que dice en la entrevista que dice en ese libro. Y entonces estabais todos criticando y tal. De repente llega Peridis, como el anciano de la tribu, dice, bueno. Esperad, que yo os tengo que contar y poner en contexto, os voy a decir lo que este hombre hizo y tal, no sé qué. Y da su charneta, y claro, os tiráis todos contra él, pero claro, con argumentos, o sea que es que no había manera de responder a los argumentos que dabais, ¿no? De este enviado de Franco, ¿no? Y entonces Peridis, pues claro, Peridis que normalmente, en fin, domina y tal, pues claro, lo dejasteis en minoría y el pobre y entonces ahí sí me dio un poco de lástima, que normalmente Peridis da muy buen juego y tal, pero claro, ahí, pero ¿cómo? Luego por otra parte me pregunté, ¿pero cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a creerse todavía que en la democracia... La historia bonita de la transición. Que en la democracia todavía la trajo el rey. Este individuo. ¿Leíste la entrevista de Juan Carlos? Sí, la leí. Bueno, era casi una entrevista al entrevistador, lo primero, porque el entrevistador, vaya tela, ¿eh? No se puede estar... Sí, suena. Adelante. Perdona. Hacemos una pausa. Perdona esto, es lo de haber venido todavía sin... ¿Quieres más Kleenex? En entrevistador no. En entrevistador estaba a favor... Pues estaba a favor, ¿eh? De obra. Sé cómo ponía Pedro Sánchez, madre mía. Pero el rey desatado, ¿no? El emérito desatado. Dice que no permite que se hable mal de Franco... En su presencia. En su presencia. Que era inteligente, Franco. Claro, yo esto en mi última novela comento este hecho y hablo que realmente Juan Carlos nos sirve muy bien para introducir un tema clásico, un tema que es el tema del traidor y del héroe, ¿no? Es decir, a lo largo de la historia, todos los héroes han tenido que traicionar algo. Y muchos traidores han pasado a la historia como héroes. Tú date cuenta que este hombre, Juan Carlos, mata a su hermano. Está documentado que en el funeral el padre se vuelve, que estaba a su lado, y le dice, júrame que no has hecho adrede.
Bueno, es duro esto, ¿eh? Esto cuenta, por cierto, Pilar Urbano en una biografía de Juan Carlos. Traiciona a Franco, traiciona a su padre. Primero le engaña, porque está allá en enjuagues con Franco, engaña. Traiciona a Franco. Traiciona a su mujer. Traiciona a los españoles. ¿Entera? Y se hace una efigie y pasará a la historia a lo mejor como héroe, ¿no? Porque además hay tanta gente dispuesta a... Ayer leía yo una entrevista con alguien, ella una entrevista, no sé si fue en el suplemento de libros del País, de una... el artículo de Ignacio Peiró, quizá, sobre los Borbones. No, era una entrevista a una mujer que viene de la nobleza y que ha escrito un libro, una novela. Es una mujer que es hija de un banquero, quizá fue en el Mundo, no lo sé. En el Mundo, en el País, no lo he leído. Y entonces esta es una mujer, una escritora, que no me acuerdo cómo se llama, que dice que es pija, que pertenece, que viene a ese mundo, y ha escrito una novela desde ahí, ¿no? Y entonces una de las preguntas que hacen es sobre el emérito, y ella dice que entre su clase, entre el pijerío, ¿no? El emérito lo que produce es lástima. O sea que hay una... Y esto es muy curioso, fíjate tú, porque el emérito trae, según en la democracia, que a Pijerío no le gustaba nada, la democracia, pero ahora lo han convertido en una figura a arropar. ¿Te das cuenta? Porque les da lástima. ¿Les da lástima? Sí, sienten, decía que no, el abuelo hay que tratarlo bien. Que sí, que ha robado, que tal, que es un sinvergüenza, que tal, pero que no produce ningún tipo de irritación, que el sentimiento predominante entre la clase, digamos, rica y tal, es de lástima. Bueno, no sé, en el libro queda no como monárquico, sino como juancarlista, me parece, ¿no? Y como franquista también. Sí, bueno, queda como franquista que traiciona a Franco. Otro caso que serviría muy bien para introducir el tema este de traidor y de héroe es el de Suárez también. Yeah. Suárez traiciona, había jurado los principios fundamentales del movimiento, ¿no? Y nos traiciona, ¿no? Y ha pasado, Suárez sí ha pasado a la historia ya como un héroe, ¿no? Oye, igual podíamos traer a Nieves un día, pero hablar solo de un rey, o sea, de este. Porque claro, Nieves tiene carrete para cualquier Borbón. Se sabe la guillotina. Ya. Cuando salga el libro igual, ¿no? Cuando salga el libro le pedimos a ella que nos haga la reseña. Y que nos haga una reseña del libro. Que nos lea extractos. Oye, que esta semana compite en la Seminci, en la Semana del Cine de Valladolid, un corto documental de Gala Hernández sobre cómo el sueño de mucha gente joven es ser su propio gestor financiero y ganarse así la vida, ganar dinero invirtiendo. Y para eso toman como ejemplo a otros jóvenes que han conseguido hacerse millonarios, que venden en sus vídeos de TikTok y sus webs consejos para que los demás también puedan alcanzar el éxito. Y esto es algo de lo que no habíamos hablado nunca, que es de la relación generacional con el dinero, ¿no? Yo creo que nosotros vinculamos el dinero con el trabajo. Hay una generación que ahora vincula el dinero solamente con la carrera hacia la riqueza, hacia la opulencia, algunas veces más que la riqueza, y organizan eventos con mensajes de este tipo. Bienvenidos, bienvenidas a Tu riqueza eres tú. En la vida tienes aquello que estás dispuesto a tolerar. Tienes un trabajo mediocre porque tú lo aceptas. Estudio, colegio, EGB, instituto, busco trabajo, me empleo, trabajo, por impuesto, 67, me jubilo. ¿De verdad te creíste saber? La libertad financiera es la capacidad de vivir el estilo de vida que tú deseas sin depender de nadie para ello. Claro, yo supongo que tú, si intentas recordar tu relación con el dinero y con el trabajo, antes de que empezaras a trabajar, tú imaginabas que el trabajo te daría un dinero, pero no te daría riqueza.
No vinculamos el trabajo con la riqueza, lo vinculamos más con la dignidad, con la estabilidad, ¿no? Una aspiración a ser clase media, no a ser... Bueno, no estaba en mi deseo, o sea, quiero decir que trabajar, es que cuando tú has dicho que ha cambiado mucho la relación con el dinero, yo diría que ha cambiado mucho la relación con el dinero, pero porque ha cambiado la relación con el trabajo. O sea, el cambio de la relación con el dinero es consecuencia de la relación con el trabajo. Es decir, que los trabajos son muy precarios, te pagan poco y te han instalado en un mundo en el que el mensaje es sé tu propia marca, crea tu propia startup, sé un emprendedor y hazte millonario, porque si eres millonario puedes conseguir todo lo demás. Es decir, no se ha invertido la cosa. Tú antes estudiabas filosofía porque te gustaba y pensabas que te podías ganar la vida bien, de clase media, dando clase y tal, y que a lo mejor resulta que te escribías sobre filosofía y que como consecuencia de eso ganabas mucho dinero. Bueno, es decir... ¿Desde cuándo escribiendo filosofía se ha ganado mucho dinero? Sí, tiene que ser Sócrates. Pues sí, hombre, ¿no? Ha habido filósofos que han ganado mucho dinero. No Fernando Savater ha ganado mucho dinero. Mira, sí, es verdad. Es decir, que escribiendo hay gente que ha ganado mucho dinero. Entonces, que lo que te quería decir es que primero estaba el deseo y como una consecuencia, pues es lo mismo que yo digo cuando digo a gente que quiere escribir y tal, digo, tienes que aclarar primero si quieres escribir o quieres ser escritor. Si quieres escribir, es posible que como efecto secundario acabes siendo escritor. Es decir, esto que imagina la gente de la figura pública del escritor, que va a aventar. Es posible que si te gusta escribir, no está garantizado, pero es posible que si te gusta escribir, llegues a ser escritor. Pero ahora hay mucha gente que llega, yo lo veo a los talleres literarios y tal, con eso invertido. Es decir, llegan porque quieren ser escritores. ¿Pero te gusta escribir? No, pero quiero ser escritor. Es decir, quieren los beneficios fantásticos que suponen un escritor. Bueno, pues eso es lo que se ha invertido. Es decir, se ha roto toda ética del trabajo. Antes había una ética del trabajo, yo no sé si escrita o no, en donde tú entrabas en una empresa, ibas haciendo trienios, ibas ahorrando dinero, te comprabas una casa. Iba mejorando tu sueldo, pero nunca eras rico. Pero gracias a esa vida modesta, pero íntimamente llena, porque tú en tu tiempo libre podías conciliar, en tu tiempo libre podías ser lector, podías construir barcos para meter en botellas, podías ir a exposiciones. Gracias. Hay nietos que están viviendo todavía de esa vida modesta de abuelos que no quisieron ser ricos, que simplemente quisieron estudiar algo que les gustaba y hacer trienios. Y entonces, como eso se ha acabado, como los trienios se han acabado, como el trabajo fijo se ha acabado, como los sindicatos se han acabado, como todo eso se ha roto, de repente ha aparecido además una figura, o sea, en medio de ese caos, ha aparecido una figura en redes, y han aparecido en las redes sociales, que dice, oye, aquí lo importante es tener 4 Lamborghinis esperándote a la puerta, porque con eso puedes todo, porque es verdad que con el dinero puedes prácticamente todo. Y entonces, de 1 millón de personas que se meten a eso, a lo mejor triunfa uno, pero han hecho creer al resto de gente, en fin, sin trabajo, desocupada y tal, que eso es posible. Entonces, pero dentro de eso, por ejemplo, Javier, yo creo que dentro de esa están, por ejemplo, la gente que está enganchada en juego, en Internet, la gente que juega póker en Internet porque creyendo que será rico, y hay alguno que se hace rico, pero claro, es uno entre 1 millón, pero eso, y el resto es puro carne de fracaso. Sí. Pero eso es consecuencia de quebrantamiento, de la fragmentación de toda ética
del trabajo, ¿no? Sí, bueno, toda ética empresarial, no del trabajo. El mundo del trabajo, quiero decir. Los empresarios claro. están acostumbrados a pagar mal a sus trabajadores. Claro, por eso digo, y la gente piensa que trabajando no va a tener una vida digna. El mundo del trabajo, claro, se ha roto. Uno de los protagonistas de este documental es Paul Gascó, que tiene 22 años. ¿Cómo estás, Paul? Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es tu sueño ahora mismo? ¿Cuál sería tu sueño dentro de 10 años? ¿En qué situación? A ver, situación de vida. ¿Sería así? Sí. Vale. Pues básicamente dentro de 10 años, a mí lo que me gustaría, personalmente, a nivel de salud, pues estar bien. Uh-huh. A nivel económico, pues tener como hablabais, ¿no? Que os estaba escuchando, pues lo que sería una economía por encima de la media, Uh-huh. al menos aquí a nivel de España. Y luego, pues, poderme permitir sueños como a mí me gustaría, pues, viajar y recorrer el mundo o incluso independizarme con mi pareja. Bueno, pero estos son sueños que tiene toda la gente de tu edad. Exacto. Pero tú también sueñas a lo mejor, no sé, como decía Juanjo, con un Lamborghini. Sí que es verdad que en el documental se expresa, ¿no? Que obviamente todos, yo creo que si te pregunto a ti también, tienes un coche de tus sueños, una casa que te gustaría, pues si tuvieras todo el dinero del mundo, poder adquirir. Hombre, todos no. O sea, quiero decir que, perdona, Gascó, pero quiero decir que el hecho de poner el Lamborghini como símbolo de qué, o sea, no todo el mundo quiere tener un Lamborghini, aunque pueda tenerlo. No, o sea, no digo un Lamborghini, ¿eh? No, pero es que el Lamborghini está en el documental, claro. y entonces simboliza algo, porque si no, no estaría. Exacto, porque es el coche que a mí me gustaría tener un día. Ahora bien, a lo mejor hay gente que le gustaría tener, yo qué sé, a lo mejor no un coche, pero simbolizando un sueño al fin y al cabo, ¿sabes? ¿Ese sueño se puede, o piensas que se puede alcanzar trabajando o haciendo que tu dinero trabaje por ti? Trabajar al final para mí es un medio para conseguir algo llamado dinero, que es una herramienta que luego yo utilizo para potenciarlo, haciendo que mi dinero trabaje por mí, con diferentes habilidades. ¿Cómo se consigue que el dinero trabaje por ti? Invirtiendo bien. Bueno, invertir es una de las formas. Luego, por ejemplo, pues como bien habéis hablado antes, existe gente que conocéis que por redes sociales pues también hace mucho dinero. Hay gente que a día de hoy aprovecha pues el tema del e-commerce para poder también generar más capital aparte de compaginarlo con un trabajo. El tema de, perdón, e-commerce, el comercio electrónico. Ah, el comercio electrónico. Sí, es como abrirte una tienda como Amazon, básicamente. Hombre, igual tenéis que aspirar a algo un poquito más modesto que no sea Amazon. No, o sea, sí, pero es como que todo el mundo conoce Amazon, por eso siempre es como que le pongo el símbolo ahí. Tú hablas en el documental hablas de un salario, por ejemplo, o unas ganancias mensuales de 10.000, que son 10.000 euros, ¿no? 10.000 euros. Con 10.000 euros, ¿tú te considerarías rico? ¿Te considerarías que has llegado donde querías llegar? 10.000 euros al mes. Me consideraría que podría tener esa cierta libertad de decisión. Y entonces, para ti, ¿qué es el trabajo? Ahora mismo es solamente un método de encontrar esa pequeña semilla financiera que te permita luego... Sí, básicamente, para mí el trabajo al final es intercambiar un esfuerzo, ya sea en tiempo, que es como la mayoría, y lo que te recompensan al final es en un tributo a nivel económico. ¿Pero tú estás en ello ahora mismo? Sí, yo compagino mi emprendimiento con ser mozo de almacén actualmente. ¿Y el emprendimiento básicamente en qué tipo de negocio es? Yo básicamente lo que hago es al final aprender sobre ser gestor de capital y cómo pues con el dinero, obviamente no entero, no todo el sueldo, pero sí como con un porcentaje de pues en los mercados financieros puedo llegar a potenciarlo. Gestor de capital quiere decir gestionar dinero de otros. Bueno, si se da el caso, podría llegar a gestionar dinero de otros, pero gestiono sobre todo principalmente el mío. Lo que quieres, claro. Pero gestionando tu dinero, como que es lo que ganas como mozo de almacén, puedes
crees que puedes dar un salto cuantitativo de esa naturaleza, de llegar a ingresar 10.000 euros al mes? Siéndote sincero, sí. Sí. ¿Y tienes la fórmula? Sí, o sea, básicamente, ¿sabéis lo que son las empresas de fondeo? Empresas de fondeo, no, la verdad es que no. Vale. Intentaré explicarlo brevemente, que yo a veces soy muy técnico. Las empresas de fondeo son instituciones que tú tienes que pasar un examen enseñándoles que eres rentable en los mercados financieros, y estos te permiten optar a que en vez de con tu dinero, por ejemplo, un salario promedio en España que serían 1.100 euros, puede ser, más o menos, pues en vez de optar con poder gestionar mensualmente pues ese patrimonio, puedes hacer un examen de 100, de 200 euros que lo que te permite es optar a capital de 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 euros. Cuando tú pasas este examen, esta institución te deja operar con estos capitales. Y el porcentaje que tú le saques, un 80% te lo llevas tú y el 20% se lo queda en la institución. O sea, tienes que demostrar que tú sabes cómo manejar dinero, aunque no sea el tuyo, digamos. Exactamente. Y, o sea, si yo ahora mismo, por ejemplo, te diera 10.000 euros míos para que me los gestionases, ¿tú crees que... ¿En cuántos euros convertirías? ¿En cuántos ¿Y euros en cuánto puedo convertir? ¿Cuánto dinero me harías ganar? Teniendo en cuenta que has dicho que el 20% ya de las ganancias se las lleva el fondeo y el 80% tú, con lo cual el que ha puesto el dinero no sé lo que se lleva. Pero vamos, imagínate que yo te doy 10.000 euros y te digo, gestiónamelos. ¿Qué previsiones me harías ahora mismo? A ver, yo siempre intento sacar un rendimiento del 10% anual, porque es como lo más estable. De hecho, si te vas a métricas, ¿conocéis el SP500? ¿Perdón? El SP500, el índice índice bursátil de Nueva SP500, ¿lo conocéis? No, York, el de las grandes empresas de Nueva York. Sí. Bueno, básicamente es un índice que reúne a las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Y es automático, tú inviertes ahí. Es como el IBEX 35 de aquí. Sí, exacto. Entonces, te decía ese porque justamente siempre es como que los gestores de capital intentan batir ese índice, porque de media anual, durante los últimos 20, 30 años fácil, ha dado como un 10% y quitándole la inflación un 7% anualizada. Es como lo más estable que hay a nivel de inversión, ¿no? O sea, que le darías 10.700 básicamente a Juanjo, ¿no? Al cabo de un año. Menos su comisión. Menos su comisión. Bueno, claro, o sea, una cosa es gestión activa, que sería pues obviamente que un gestor de capital te moviera el dinero, y otra cosa sería la gestión pasiva, que sería, por ejemplo, invirtiéndolo en esto, que el porcentaje que se te quitaría en todo caso anualizado de gestión sería, si mal no recuerdo, un 0,20%. Déjame saludar a Cristian Barros. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. Buenas, Javier, ¿qué tal? Tú eres influencer financiero, aunque estás enfocado a un perfil más avanzado, digamos, ¿no? Sí, dentro de hablar, más que hablar de finanzas personales, desde un punto de vista más... Si puedes, perdona, Cristian, acércate un poquito más al micrófono del teléfono del ordenador. Sí, tengo los cascos, ahora, en realidad se tiene que escuchar bien. Ahora un poquito más. ¿Puede ser? Adelante. Vale. Sí, te comentaba que dentro de hablar de una parte más inicial de lo que sean las finanzas, que sean más finanzas personales, un poco lo que estáis hablando ahora, ¿no? De gestión activa, gestión pasiva, yo me centro más en lo que es análisis y valoración de inversiones en general, más particularmente a lo que son empresas, claro, y particularmente acciones, ¿no? Tú le puedes decir a alguien de manera más realista cuánto puede sacar por lo que tiene, digamos, ¿no? No sería completamente así, Javier, sería más un poco saber valorar cuánto tienes que pagar. O sea, nosotros vemos en las acciones, están cotizando, ¿no? Vemos un número. Entonces, nosotros como analistas lo que hacemos es saber cuantificar o aproximar cuánto realmente debe valer esa empresa o podría valer en base a sus expectativas de beneficio futuros, conocer un poco más la calidad de la compañía, la competencia, el sector, etcétera, y saber cuánto puede valer la empresa y comparar, decir, bueno, pues si yo creo que esta empresa debería valer, o lo que justifica su negocio es que debe valer pues 100 euros por acción,
y está cotizando a 50, pues a lo mejor sí que puede ser una buena oportunidad. Yeah. Pero esto no te garantiza nada tampoco. Claro, hay dos nichos, ¿no? Uno está el de las inversiones domésticas y luego el tuyo, que es más una valoración más empresarial, ¿no? Y de inversión, Sí. y de inversión de alto riesgo también, por lo que veo, ¿no? Todo en bolsa, Juanjo, tiene riesgo. Sí, Todo- Si todo el en riesgo bolsa lo tiene. medimos, si el riesgo lo medimos por volatilidad, que es al final la variabilidad de las acciones que nosotros vemos en la pantallita, pues eso tiene un riesgo. Los inmuebles, si los viéramos cotizando en una pantallita, pues seguramente también tenían Bueno, un pero riesgo, porque quiero hoy los decir puedes que- vender por un riesgo, por quiero un decir- precio y mañana por otro. Quiero decir que hay grados en el riesgo. Sí, claro. que puede ser Exacto, más por eso, conservador, ¿no? y los medimos por volatilidad, Ya. que es lo que te comentaba. Si las acciones fluctúan más de precio, pues tienes más riesgo de que de un día a otro pues pueda caer el precio de la acción, y si tienes que vender, pues tendrías que materializar una pérdida más grande. ¿Y tú qué Por haces? eso se ¿Tú mide aquí. aconsejas a tus clientes o manejas directamente su dinero? Yo asesoro a empresas y a inversores. Quiero decir que yo, por ejemplo, te llamo y te pregunto, oye, tengo 50.000 euros y me gustaría invertirlos, entonces tú me dices dónde y me cobras por ese consejo. Yo no te diría dónde, porque no puedo emitir recomendaciones de inversión. Yo esto lo hacía cuando trabajaba en un family office. Y aquí lo que tenemos es que tú, para poder emitir recomendaciones de inversión, de decirte yo a ti, Juanjo, directamente, yo te recomiendo que compres X acciones o el SP500 o este fondo concreto o lo que sea, debería emitirte una recomendación de inversión, y para eso debería estar regulado por CNMV, debería estar bajo un banco de inversión, una entidad de asesoramiento financiero que llamamos y tal, que es al final pues meterle más comisiones a los clientes, ¿no? Y yo puedo asesorarte por mi cuenta y luego tú tomas la decisión. Pero tú manejas, claro. O sea, tú obviamente- entonces tú me has dicho eso, que tú me aconsejas y todo, pero tú me cobras por ese consejo, quiero decir. Correcto. Sí. Correcto. Tú manejas capitales de otras empresas, digamos, no son empresas tuyas, pues Sí. tú también invertirás, a lo mejor, ¿no? Tu propio Claro, dinero. claro. Sí, vives en Andorra y no es porque te gustan las montañas, ¿no? Sí. Bueno, me gusta la montaña y me gusta Andorra también, sí. Pero tú, no sé, explícanos un poco cómo es tu vida, cómo has llegado a Andorra. ¿Y cuánto dinero ganas? Bueno, eso sí que eso lo puedo decir, pero fuera de... Fuera de micro, ¿no? Bueno, ¿te va Sí. bien? Te va bien. Me va bien, sí. Ya. Digamos que más de 10.000, sí. Pero Pero da igual, o sea, esto es, da igual lo que ganes. O sea, esto lo puedo ganar hoy y otro día no lo puedo ganarlo. O sea, al final Ya. yo he hecho el camino tradicional, yo he estudiado, he llegado a trabajar de profesional en esto mismo que estamos hablando, y había un momento pues que quería un siguiente nivel, quería llegar a algo más que yo sabía que trabajando para un tercero no iba a llegar, y dije, bueno, pues me arriesgo, emprendo por mi cuenta. Y al principio, pues evidentemente no funciona como esperas, no va bien, y poco a poco pues vas haciendo las cosas bien, supongo, y hay un punto que te van bien, y si quieres llegar a ese siguiente nivel, pues ya sí es cuando te planteas pues irte a otros sitios donde a lo mejor la fiscalidad sea más favorable y te ayude a seguir creciendo, básicamente. Está muy bien explicado de manera muy elegante, Cristian. Que escuchabas a Paul, tú ves, Sí. ves factible hacer como él para intentar conseguir esos 10.000 mensuales. Bueno, aquí cada uno, Javier, tiene su manera. O sea, no hay una fórmula del éxito de que cada uno pueda... o sea, que una vía en la que todo el mundo pueda conseguir esa cantidad, si es que lo medimos en términos de ingresos mensuales, ¿vale? Yo la parte de fondeo, a lo mejor, pues quizá por lo que me dedico y tal, pues no lo veía tan claro, pero sí que es verdad que la parte del emprendimiento, para mí, yo siempre he dicho que es la mejor fórmula, la que tiene también un mayor nivel de riesgo, pero es la que más puedes capitalizar a largo plazo. Déjame hablar un segundo con Sito, que también nos escucha. Sito, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué te sugiere todo esto que estás escuchando, lo primero, Sito? Pues, a ver, me parece bastante interesante. Es una realidad que existe y que pasa. Lo que pasa que, obviamente, no a todo el mundo. Esa es, yo creo que la realidad. Tú eres no todo el mundo, ¿no? ¿Cómo? Perdona. Que tú eres parte de ese mundo que no a la que no llega a ser realidad, ¿no? Exacto. Yo estudié comercio internacional, un grado superior, y actualmente me dedico también a la creación de contenido de cine. Entonces, básicamente, dedicarse a la creación para poder hacerte autónomo y todo eso es complicado, porque tienes que facturar un mínimo
Y luego vivir de eso es bastante complicado por el mero hecho de que hay mucha gente también que se dedica a ello, hay mucha competencia, también está muy de moda la creación de contenido, muchísima gente que se dedica a ello. Entonces, claro, yo entiendo que haya mucha gente que tiene esa perspectiva de ver a un influencer con mucho dinero, un Lamborghini o una vida muy de ensueño y que se quiera dedicar a ello, pero yo lo que siempre aconsejo es que uno estudie, que uno se forme, que uno se dedica a la vida laboral y si en algún momento puede dedicarse a sus sueños o a la creación de contenido porque le da la vida para ello, pues que o lo compagine o que se pueda dedicar. ¿Cuál es tu sueño? ¿Trabajar de lo tuyo y hacer lo que te gusta o ser rico? No, yo soy un poco más conformista. Mi sueño realmente es poder dedicarme en algún momento a la creación de contenido de cine. Pero realmente a día de hoy lo que busco más es una estabilidad. O sea, lo que estoy buscando es un trabajo que me ofrezca una estabilidad. Porque aquí lo que me pasa, por ejemplo, en Valencia, que es un poco triste, yo estudié comercio internacional, como he dicho, y sin embargo he estado buscando trabajo en transitarias y demás, y sin embargo me están pidiendo experiencia. Y yo digo, pero si no me dais experiencia, ¿cómo voy a tener experiencia? ¿Para qué estudié? Claro, tú estás buscando un trabajo clásico de los de toda la vida, ¿no? Claro. De acumular trienios, claro. Claro, yo en mi situación realista, yo de momento me conformo con una estabilidad. Si en determinado tiempo, por ejemplo, dedicándome a la creación de contenido, digo, ostras, estoy ganando X cantidad, pues me planteo cosas, como es lógico. Pero yo primero quiero algo realista, ¿no? En el aspecto, una estabilidad y un trabajo normal, efectivamente. Mira, está escuchando todo esto alguien a quien queremos pedirle casi una valoración final. Es Alessandro Gentile, que es profesor de Sociología del Trabajo en la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal, Alessandro? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Claro, son dos concepciones completamente distintas del trabajo, ¿no? La convencional y la tradicional, y la que considera que el trabajo no te va a conducir ni siquiera, y esto es culpa seguramente del empresariado español, no te va a conducir a una dignidad, ¿no? Sí, bueno, un punto en común que tienen todos los testimonios que he estado aquí escuchando es que los jóvenes españoles han ampliamente lo de esta generación, lo de la generación Z, ¿no? Los nacidos en la segunda mitad de los años 90, principios de los 2000, pues han completamente abandonado el eslogan precedente, típico de los padres o de los abuelos, de los boomers, que decían que se vivía para trabajar. Pues aquí, en todos los casos, parece que vale lo opuesto, que se trabaja para vivir y posiblemente siguiendo los propios intereses, pasiones, incluso si intereses y pasiones significa hacer dinero y hacer dinero de manera relativamente o posiblemente fácil o por lo menos rápida. ¿Vale? Entonces estamos asistiendo a una toma de conciencia de que el trabajo tiene más bien un valor instrumental y que la vida prima, la calidad de la vida, la estabilidad de la vida, lo que la vida supone en función de lo que quieren hacer, de lo bien que quieren vivir. Ya, pero ¿cómo se puede llevar una buena vida sin un trabajo estable, sin unos ingresos estables, siendo rico, sin un acceso a la vivienda? O sea, quiero decir que esto es una fantasía loca, decir, no, yo es que, en fin, yo primo mi tiempo libre, sí, pero el tiempo libre, si no tienes dinero ni para ir al cine, ¿no? Nosotros lo que verificamos desde la investigación empírica es que han cambiado la forma de entender el trabajo. Entonces ellos trabajan, los jóvenes en su gran mayoría trabajan para vivir bien. La estabilidad tiene que ver con el hecho que haya correspondencia entre el trabajo que hacen y lo que ellos priorizan. Entonces, más que estabilidad contractual como la entendíamos antes, ahora hay una estabilidad que tiene que ver con esto va conmigo, esto me permite gestionar el tiempo como yo quiero, esto me permite también estar en paz conmigo mismo. Ahora bien, los problemas ligados a la emancipación que han sido mencionados tienen que ver con un contexto más amplio. De hecho, no es tanto el problema de que el trabajo no da para emanciparse, sino que, por ejemplo, los costes de la vivienda están por las nubes, o, por ejemplo, las expectativas de emancipación han variado, con lo cual una de las expectativas más directas de emancipación en este país es la compra de una vivienda, cuando hay otras fórmulas que poco se van abordando, como podría ser el alquiler o precios de alquiler accesibles. Pero claro, estas preguntas que tú dices que se hacen, esto va conmigo,
esto son preguntas realmente delirantes, ¿no? O sea, No, en ¿quién- absoluto. quién Son se preguntas que tienen que ver con una generación que es mucho más exigente, ¿vale? Respecto no solamente al trabajo que hacen, sino respecto a la vida en que quieren conseguir. Exigente diciendo, significa que están bien adaptados a las incertidumbres si por lo menos tienen una seguridad de base. Ya. ¿Y cuál es la seguridad de base? Que yo con mi tiempo hago lo que quiero. Que yo también, y eso no es utópico, pueda trabajar de manera flexible, adaptada a lo que es mi organización diaria. Entonces son la primera generación que, por ejemplo, solicita trabajos en remoto. Solicitan también trabajos que le dejen tiempo libre. Y solicitan también un sueldo que no tenga que ver solamente con su rendimiento, sino tiene que ver también con el hecho de que le sirva el sueldo para conseguir la compra de vivienda, la alquiler de vivienda, los gastos, consumos e inversiones que quieran. Claro, pues la eso generación de hoy en día es más exigente un mundo, con el trabajo. el que dibujas es un mundo ideal, pero es un mundo ideal exactamente porque yo no veo que en la realidad funcione así. O sea, no me imagino, vamos, no conozco a nadie que diga, no, yo solamente voy a trabajar en lo que me gusta, lo importante para mí es el tiempo libre, aunque no tenga Yo sí conozco a gente, sí. Que trabajas para... Hay investigaciones de la Fundación de Ayudas contra la Drogadicción, el Centro Reina Sofía, hay investigaciones de Randstad y otras investigaciones que también hemos hecho aquí en la Universidad de Zaragoza, en el que averiguamos que el equilibrio entre vida privada y vida profesional es lo más importante para los jóvenes. Y, si posible, en el trabajo encontrar también un significado que tenga que ver con sus principios. Y eso no me parece utopista. O sea, el hecho de conseguir un pago justo, conseguir que la empresa donde trabajen sea una empresa sostenible, que tenga una responsabilidad social declarada, pues eso es propio de una generación que es exigente también hacia las empresas, pero exigente también con lo que son las cosas que consideran sus valores. Pues nada, no me había dado cuenta exigente. yo de que vivo en un mundo ideal, la verdad. No, o sea, No, de hecho, vivo completamente al margen de la realidad. Él es aspiracional. No, el ideario de la juventud española está siendo defraudado y desilusionado de forma sistemática. Esto es aspiracional. Eso es aspiracional. Eso es lo que les gustaría, pero lo que sí es un hecho es que ellos prefieren trabajar menos y estar, desde luego, mucho menos vinculados a lo que hacen, digamos, de manera personal, que no sea vocacional casi, con tal de que su tiempo libre esté protegido, ¿no? Exactamente, Javier. Como sueño. Consideramos que estamos en un país donde hay el 35% de sobrecualificación para los que tienen estudios superiores o de FP superior. Un país donde los jóvenes de menores de 29 años tienen que destinar alrededor del 90% de su salario para alquilar una casa. El problema es el precio del alquiler, además de su salario. Un país donde los jóvenes son los que más horas extraordinarias no pagadas hacen. Entonces, el problema es que no se reconocen las horas extraordinarias. No es justamente los jóvenes, sino de que no se le reconocen dejemos claro horas extraordinarias. que esto no es culpa de que los jóvenes estén adictos a las pantallas, o los jóvenes quieran ser ricos, o los jóvenes pasen muchas horas en redes. Esto es culpa de que en España se paga muy mal el trabajo. Y además una situación, una circunstancia relativamente positiva, por la economía española y también por lo que es la tendencia del mercado laboral. Es decir, la temporalidad. Desde la última reforma laboral del 2022, la temporalidad juvenil, es decir, los contratos a tiempo determinado y contratos a tiempo parcial, ha ido disminuyendo de manera significativa, como nunca se había dado. Entonces vamos por un camino hacia la estabilidad. La sobrecualificación también ha ido bajando y ha crecido, pero de forma un poco tímida, también los salarios de los jóvenes. Ahora bien, después del batacazo de la inflación del 2022-23 y con la alza de los precios de la cesta de la compra y de la vivienda, pues esta subida no se nota. Uno de los bienes refugios de algunos jóvenes, de muy pocos, es el emprendimiento. Pero la tasa de emprendimiento juvenil en España es muy baja. Por debajo de la media europea, ya del 9%, pues los jóvenes menores de 34 años que emprenden en España apenas son el 6%. Y además me pareció interesante uno de los testimonios recogidos, porque en este 6% tiene cabida alrededor de un 15-20% de jóvenes que son pluriactivos. Es decir, que emprenden por un lado, pero por otro lado, pues trabajan también por cuenta ajena. ¿Qué es el emprendimiento para ellos? Pues una vía de fuga.
Claro. Una vía de escape, un poco, yo creo, ligado también a la épica. Bueno, y a la desesperación, épica, ¿no? y a la ética del hombre hecho a sí mismo, ¿no? Cuyo éxito es fruto de su propia creación. Sí, aunque eso, como dice Juanjo, es casi una lotería. Alessandro Gentile, que es profesor de Sociología del Trabajo en la Universidad de Zaragoza. Gracias por conversar con nosotros, Alessandro. Un abrazo. A vosotros. Hasta luego. Chao. Cristian Barrios. Gracias, Cristian. Cuídate. Gracias a vosotros. Hasta luego, Sito también. Y Paul Gascó, empezábamos contigo. ¿Estás por ahí, no, todavía, Paul? Sí, aquí estoy. Suerte en el futuro. He visto que te gustaría tener una casa en Miami, al borde del mar. Sabes que con 10.000 al mes igual no pagas ni los impuestos de esa casa, ¿no? Obviamente para estar ahí se necesita algo más. ¿Puedo decir un dato? Porque me ha parecido súper curioso. Si es muy rápido, sí. Porque... Sí, es muy rápido. Justamente hay una métrica que me gustaría puntualizar, que en los últimos 10 años lo que es el salario a nivel de Europa, por ejemplo, en un país como Polonia, ha subido un 101% y aquí en España solo un 2,7%. Pues está muy bien que puntualices eso porque representa mucho de lo que hemos dicho. Gracias, Paul. Cuídate, suerte. Nos vemos, chao. Y a Juanjo Millás, suerte con tus inversiones. Gracias. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.